Y la vamos a poner acá. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más presentes aquí en su presencia. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las diferentes redes sociales. Nuestro deseo es que Dios los bendiga. También le damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan por primera vez. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestra escritura en Juan 15, versículo 13 al 15. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. En estos versículos el apóstol Juan define el amor cristiano supremo como el sacrificio desinteresado, ejemplificado por Jesús, al dar su vida por sus amigos. La declaración de Cristo demuestra que su amor por nosotros no tiene límites. Él literalmente entregó su propia vida por sus amigos. Hablando de quienes lo obedecen, Él exhibió la muerte del amor más notable cuando murió por nuestros pecados, mostrando cómo el amor verdadero y desinteresado. Si bien es cierto que a lo largo de la historia algunos han dado literalmente su vida por nosotros, la realidad es que la mayoría de nosotros no estaremos literalmente en esta situación, ni queremos estarlo. La respuesta viene en el versículo 12, donde Jesús nos ordenó que nos amáramos unos a otros como Él nos amó. El ejemplo que Él nos dio nos da el esquema perfecto de cómo podemos dar nuestra vida por los demás. El sacrificio de Jesús fue la muestra de amor más grande que cualquier ser humano pueda mostrar. Jamás, pero al dar la vida no necesariamente tiene que incluir la muerte. También tiene que ver con la forma en que Cristo interactuó y sirvió a quienes lo rodean. Jesús continuamente, cada día entregó su vida por aquellos a quien amaba. Al amarnos unos a otros como Cristo nos amó, podemos aprender a dar la vida al servicio de los demás. Los humanos suelen ser muy posesivos con su tiempo, especialmente en este mundo acelerado. A menudo pensamos en lo que debemos y queremos hacer sin considerar lo que necesitan los demás. A veces los seres humanos simplemente necesitamos reducir el tiempo y el ritmo y mirar a nuestro alrededor y reconocer dónde se nos necesita. Dar un poco de nuestro preciado tiempo y energía puede marcar una gran diferencia para alguien que necesite un oído que le escuche, un hombro sobre el cual lloran, compartir palabra o simplemente estar ahí. La amistad que nos une entre nosotros se construye sobre la obediencia a su palabra. No es una obediencia ciega o de deber, sino la que nace de un corazón que conoce el amor del Padre y desea caminar en su voluntad. Cuando vivimos según sus enseñanzas, creamos lazos que no se rompen con las dificultades. Somos llamados a ser más que simples seguidores, somos amigos. Esto significa que Dios no nos guarda secretos, nos comparte su plan, su corazón y su amor. Así debe ser nuestra amistad entre hermanos, abierta, honesta, con valentía, de compartir tanto las alegrías como las luchas, confiando en que el otro recibirá misericordia y verdad. Amigos, cada uno de ustedes es un regalo del Padre en nuestras vidas. En ustedes vemos reflejos del amor de Cristo y en su amistad encontramos la fuerza para seguir adelante. Queridos amigos y hermanos, que estos versículos nos inspiren a cultivar amistades que transformen el mundo que nos rodea y sobre todo que nos inspiren a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, también, perdón por decirlo después, pero
También tenemos el honor de que hoy nos visita el ministro Salvador Corona y su apreciada esposa, su esposa Elisa Garduño. Ellos vienen de la iglesia de Pachuca del pastor Víctor, es nuestro anciano, ¿verdad? ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? Que Dios los bendiga, sean bienvenidos. Y pues por mi parte es todo, seguimos con el orden del culto. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a hacer una oración para agradecer a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido reunirnos en este día, por la vida de nuestros amigos que invitamos el día de hoy, por la vida del ministro, de su esposa, que nos va a compartir palabras. Vamos a agradecer a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos haya dado en esta semana. Oremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos reunidos aquí y de los que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que tu presencia y que tu Espíritu sea con nosotros, que nos dé discernimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Padre bendito, glorioso y poderoso, Señor Jesús. Agradecemos por todas las bendiciones que pusiste en nuestra mesa, en nuestro hogar y en nuestras familias, bendito Salvador, por la salud que nos diste, por el trabajo, Señor Jesucristo, que pusiste en esta semana en nosotros, Señor Jesús, por todas las grandes bendiciones, Señor, que vienen de tu mano y que sabemos, Señor Jesucristo, que cuando la bendición viene de tu mano, Señor, haya de gozo, alegría, Señor, a nuestros corazones. Y con ese corazón contrito y humillado, Señor, nos presentamos ante ti, reconociendo que somos pecadores, bendito Salvador. Pero también, Señor, alegre, Señor, en este día, Señor, contento, porque quería alabarte, Señor, y glorificar tu nombre. Adoramos y glorificamos el nombre de Jesús. Puestos de pie, dice la Escritura que de los niños es el reino de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es de ellos, no es de que ellos a ver si pueden entrar. Dice que de ellos es el reino de Dios, a ellos les pertenece. Luego dice que para que nosotros podamos entrar al cielo tenemos que ser como un niño. Pues ahí tenemos una tarea, si queremos llegar al reino de Dios, aprendamos de ellos. Normalmente nosotros le enseñamos a ellos, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender ¿de quién? De ellos, su inocencia, su fe, etcétera. Pues para nosotros es una bendición el ver a cada uno de ustedes, los que nos acompañan primera, segunda vez, todos son bienvenidos. Esta es la casa de Dios, su casa, este es el hogar del Espíritu Santo, donde creemos que Dios está aquí, su presencia está aquí, Él sana, Él libera, Él transforma, Él bendice, solo hay que tener fe. Y hoy es un día especial, hoy lo consideramos como el Día del Amigo, donde invitamos a alguien especial para nosotros, ya sea familiar o amistad, porque queremos que Dios haga un milagro, Dios bendiga su vida y Dios esté en su corazón. Amén. Y para nosotros, para mí es un honor invitar, hoy tenemos un ministro invitado, un servidor, no vamos a traer la palabra, nos acompaña de la iglesia de Pachuca Hidalgo, del anciano, el pastor Víctor, y es nuestro hermano Salvador, quien viene con su esposa. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Va a estar dando un saludo y yo ya le cedo el lugar a él para que continúe con el orden del servicio. Dios les bendiga, iglesia. Paz de Cristo, hermanos. Espero que todos estemos en un mismo sentir, que estemos gozosos. Me encanta, hermanos, sentir la presencia del Señor y más, hermanos, al ver el nombre que es hogar del Espíritu Santo. Y yo lo creo, hermanos, y yo me gozo. Hermanos, decía el pastor Isaí, que es un día muy especial. Y yo quiero pedirles, hacerles una petición en el amor de Cristo. Quiero que levante su mano la visita a la persona que está por primera vez el día de hoy aquí. Hermanos, este es un día especial para ustedes, sean bienvenidos. La petición que tengo para ustedes, hermanos, si es posible y me puedan apoyar,
el pasar al frente, las sillas de adelante, si pudieran tomarlas, porque es un día especial. No tenga temor, hermano, no es como la escuela que va a haber preguntas o cuestiones. De igual manera, si nos pueden apoyar ahí los sugieres. Gloria a ti, Señor. Honra y gloria a ti. Si gusta nada más cambiarse de lugar, sin mover su silla, por favor. Si gustan, gloria a ti, Señor. Gracias, muchas gracias, hermanos. Mire, esto es porque que quiero que sepa algo, hermano. Ahorita yo me emociono tanto y para mí es una bendición estar el día de hoy aquí. Porque algún día, hermano, algún día así como usted, yo fui una visita en algún momento. Y es algo tan hermoso cuando llegan los hermanos y a uno lo reciben con amor. Y le dicen, sabes que el día de hoy es para ti, el día de hoy una palabra de Dios va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu vida. Hoy vas a salir transformado, hermano. Y te agradezco tu participación. Quiero aprovechar, hermano, también para saludar en las redes sociales, porque dicen que la palabra del Señor tiene poder y llega a todos lados, por todas las vías. Y quiero también, hermanos, dejarles a ustedes un saludo de parte de mi pastor Víctor Moreno, que me dio la oportunidad y la bendición de venir a compartir un tema con ustedes en este día tan especial. Reciban ese saludo cordial de parte de él. Y vamos a dar inicio, si gusta tomar su asiento. Voy a presentarles a mi esposa que me acompaña el día de hoy, que también es una gran bendición. Hace unos momentos veníamos platicando, porque yo siempre que llego a una iglesia, hermano, me siento en casa. Pero hoy me siento más en casa, hermanos, porque yo radicaba aquí en la Ciudad de México. Yo vivía en la parte de allá de bueno, vivíamos en muchos lados. Estuvimos en nuestra situación cuando no conocíamos a Cristo, todavía anduvimos, que mudanza, que cámbiate, que ahora vente para acá. Pero me siento por eso, hermanos, y para mí es una bendición, porque nunca imaginé, hermanos, llegar aquí a la Ciudad de México transformado, a compartir su palabra. Tal vez en algún momento lo hice, hermanos, pero lo hice en base a mi alcoholismo, a mi drogadicción, que yo tuve que venir, pero ahora vengo diferente, vengo renovado, y toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Les voy a presentar a mi esposa Elisa, es la que me acompaña, es la que me ha permitido guiarme, me ha fortalecido. Les va a compartir un testimonio de vida y pido de su mucha atención. Amén, paz de Cristo. Amén. Bienvenidos, muchas gracias por recibirnos en este bello lugar. Bienvenidos a todos aquellos que vienen por primera vez. Me da mucho gusto y los felicito por darse el tiempo de venir a escuchar esta palabra que es para ustedes. Yo rápidamente les voy a compartir mi testimonio. Yo viví y crecí en el Estado de México. Y pues lamentablemente, y por muchas dirían por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Pasaron cosas. Yo caí en el alcoholismo, caí en la drogadicción. Sí, yo fui desde los 14 años, empecé con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción. Y a mí muchas veces me hablaron de la palabra de Dios, muchas veces me llegaron a invitar. Había personas que se acercaban a mí y me decían, oye, Dios tiene una palabra para ti. Pero yo, en mi ignorancia y en mi soberbia, los tiraba de a locos. Y yo decía, esas personas están locas, ¿no? Me renegaba demasiado, no tenía un conocimiento de Dios. Aún así, a pesar de que yo no tenía el conocimiento, yo renegaba de Él. Yo era una persona que me llegué a considerar atea. Y así crecí. Y así transcurrió mi vida. Pero debo decir también que en ese transcurrir de los años, esa forma de vivir, los excesos, esa forma de vivir desordenada, me llevó a un abismo en el que me costó mucho trabajo salir. Y no fue sino por gracia de Dios que yo hoy estoy aquí dándoles este testimonio. El Señor a mí me levantó. El Señor, yo puedo compartir que frenó mi destrucción
y empezó mi reconstrucción. Yo llegué pesando 45 kilos, muy delgada por tanto exceso, por una forma tan desordenada de vivir. El Señor me volvió a construir, el Señor me dio después la oportunidad de estudiar una carrera cuando yo veía mi vida completamente arruinada. Me dio la oportunidad de tener una familia. Puedo decirles también que en el transcurso tuve problemas con mi esposo, tuvimos problemas matrimoniales, estuvimos a punto de separarnos. Esa historia también es muy bonita, después, a lo mejor con más calma algún día se las contemos. Pero estuvimos a punto de separarnos, nuestro matrimonio estaba acabado. Estábamos en un momento en el que ya no nos soportábamos, en el que pensamos que cada quien por su lado era la solución. Pero llegó alguien y nos habló. Porque nosotros teníamos en nuestro corazón la necesidad de que los seres humanos tenemos una creencia de Dios. Y nosotros lo sabíamos en nuestro corazón, teníamos esa necesidad. Empezó a haber una transformación. Empezaron a cambiar las cosas. Mi esposo y yo dejamos de pelear. La familia empezó a transformarse. Hoy, hermanos, si ustedes vieran una foto mía hace 15 años, no lo creerían. La persona que está aquí no es la misma. Yo les puedo decir que hasta mi forma de hablar cambió, porque yo era una persona que decía muchas groserías. Yo tenía un vocabulario bastante extenso de groserías. Y la verdad es que les puedo compartir que no por mis fuerzas, sino por la gracia de Dios, el día de hoy ha cambiado hasta mi forma de hablar. El día de hoy ha cambiado mi forma de pensar. El día de hoy el Señor cambió todo mi pasado por un futuro prometedor. Por un futuro, hermanos, que promete ser eterno. Y eso solamente se lo debo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, reciban esta palabra con mucho amor. Dejo el lugar a mi esposo. Gracias. Gloria a Dios. Hermano, te voy a motivar a que te pongas de pie para dar inicio. Mientras que te pones de pie, yo quiero agradecerle al pastor Isaí por la bienvenida. Gracias, pastor. Le agradezco mucho su atención. Y vamos a ponernos de pie, vamos a entrar al tema, hermanos. Si gusta usted acompañarme, tal vez a lo mejor no lo sepa hacer ahorita en este momento, pero usted cierre sus ojos. Vamos a iniciar con una oración para dar paso al tema. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar con bien, Señor, a esta hermosa iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, ya que somos solamente un cuerpo en ti, Señor, un cuerpo en Cristo. Somos miembros solamente de este cuerpo tan hermoso. Gracias, Padre, por permitir, Señor, que llegue aquí, Señor, nuestros hermanos que vienen como visita. Bendice a sus familias. Si dejaron algo pendiente, Señor, tú ten el control, Señor. Hazles saber que tú tienes el control para que ellos puedan, Señor, tomar atención a esta palabra que tú les traes el día de hoy. Que esta palabra venga de ti y no de mí, Señor. Que esta palabra se hace que la vaya a compartir y que caiga en buena tierra, Señor. Que dé buen fruto, Padre. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si gusta tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios, Padre. Mire, hermano, ese tema es tan hermoso. Es un tema en el cual yo creo que en la vida cotidiana cada uno de nosotros lo ha vivido. El título, hermano, se llama Un encuentro que transforma. Y déjeme le digo por experiencia, hermano, que es un encuentro tan maravilloso, tan hermoso. Y siempre lo iniciamos, hermano, con el testimonio de algún hermano. En este caso, el día de hoy fue mi esposa. Van a escuchar parte de mi testimonio, hermanos, pero quiero yo aclarar una sola cosa. Quiero que sepa que esta parte que compartimos del testimonio, hermano, no es porque yo venga a venderles algo. Yo no los vengo a convencer de alguna situación.
Yo no vengo a tratar de ofrecerles, de ponerles a la venta algo y tratarlos de convencer, porque no es de esta manera. Aquí el único que va a poner esa semilla, esa transformación, si usted está en disposición, si usted viene dispuesto a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito una palabra tuya porque mi vida la necesita. Si es de esta manera, hermanos, usted el día de hoy se va a ir muy bendecido. El día de hoy, hermano, usted va a tomar y va a retomar otro camino. Poco a poco, hermanos, se va a ir viendo la luz, porque a veces nos es dificultoso entender que estamos en tinieblas. Pero eso lo vamos a ir viendo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, hermanos. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso y qué palabras tan hermosas de nuestro Dios. El decir, fíjense, esta parte me gusta, hermanos, que a mí me encantó mucho cuando yo recién llegué. Me decían, aquí nada es a la fuerza. Aquí el Señor es un caballero. El Señor nunca te va a exigir, el Señor nunca te va a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, sabes que aquí tienes que estar todos los domingos, sabes que aquí te quiero. No, para nada. El Señor es un caballero. El Señor simplemente te dice, yo toco. Si tú me abres, yo entro. Si tú me abres, yo entro. Y esta palabra, hermanos, cuando me la dijeron, cuando llegué en una manera de dificultad, en una manera, hermanos, donde ya no había nada, ya no había familia, ya no había situación que rescatar, ya se había perdido todo, fue como un bálsamo a mi vida. Y ya después, hermano, de haber probado psicólogos, llegar a un hospital psiquiátrico, estar medicado, y con esto no quiero decir, hermano, que estoy diciendo que esas profesiones no sirven. Yo las respeto mucho. Pero tantas veces lo intenté, hermano, que por un momento me daban el mejoradito. Me lo tomaba, me sentía bien, seguía los pasos del doctor y continuaba con mi vida. Pero de repente cuando me llegaban momentos de que me decían, oye, es que va a haber fiesta el viernes. Y yo decía, ching, yo ya sabía. 15 días antes tenía que suspender mi medicamento para poder beber. Pero ahí es donde volvía otra vez, hermano, a caer. Y esta parte, hermano, es tan bonita porque cuando tuve ese encuentro, me di cuenta que era algo que yo necesitaba. Que cada que yo impulsaba mi vida para hacer algo, para cambiar, regresaba al mismo sitio, hueco y vacío. Hueco y vacío. O sea, yo me renovaba, dejaba de beber un mes, y luego volvía a beber, y luego volvía a beber, dejar de beber otros 2 meses, y tenía puros tiempos de abstinencia. Pero no vivía la paz ni la tranquilidad. Perdón, hermano. Y este encuentro, hermano, no sé si les ha pasado, pero yo siento que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos encontrado con algún ser querido. Tal vez un ser querido, hermanos, que a lo mejor se distanció, a lo mejor un ser querido que partió, a lo mejor un ser querido, podemos llamarlo como un reencuentro, pero al fin y al cabo no deja de ser un encuentro, hermanos. Y cuando nos encontramos con esa persona, hermanos, que se alejó por tal vez por ciertas situaciones que ahorita vamos a ver, cuando uno incluso no lo ha vivido y uno lo anhela, y uno anhela decir, yo quisiera ver a mi hermana de Estados Unidos, ¿qué día puede ver? Dios, permíteme ir. Pero el día que sucede, hermano, el día que sucede ese encuentro, se convierte en una euforia que me trae a mí, por ejemplo, les voy a platicar esta parte, ¿no? Años sin ver a mi hermana. Y de repente un día se presentó en nuestro hogar y llegó y se echó a correr y vi con qué intensidad, ya siendo grande ella, se le colgó a mi papá y lo tiró. Y lloró y vinieron palabras de ella, papá, perdóname porque me escapé de la casa, tú pensabas que yo estaba muerta, pero estoy viva. Y fue un momento tan especial, hermanos.
Fue un momento tan grandioso, un momento tan hermoso, que por más que uno, por ser niño a veces que le decían, los hombres no lloran, uno no se pudo aguantar y caían las lágrimas, hermano. Pero esta parte, hermano, de los encuentros, viene la parte de nosotros. Llega un momento, hermanos, que a veces hay cuestiones difíciles en la vida. Hay cuestiones complicadas. Cuando uno es joven, como en mi caso, llega un momento en que uno piensa que puede guiar su vida. Y vienen esas situaciones, hermanos, en las que, sabes que yo me voy de la casa, sabes que ya no me hables, sabes que tú no te metas en mi vida, sabes que yo ya no te quiero, sabes que, o discusiones que yo viví con mis hermanos. Mis hermanos me llegaron a decir, sabes que, no vuelves a pisar un pie aquí en esta casa. Aquí ya no entras, aquí tienes prohibido llegar, aquí tienes prohibido incluso hablarle a mis hijos. Fue tan horrible, hermano. Y esta parte es donde empezamos a ver, hermanos, que estos alejamientos suceden a veces por necesidad de buscar un cambio de vida, por un crecimiento profesional, tal vez decisión de mudarse a otro lado, por rencor, por coraje, por enojo, debido a una discusión o un disgusto, por desobediencia o control, por querer tener la razón a veces. Pero nos damos cuenta en esta parte, hermanos, que usted y yo somos seres humanos con talentos y virtudes, pero también somos seres humanos con defectos, con muchos defectos, hermano. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y fíjense esta parte, hermanos, cuando yo la empecé a entender, empecé a comprender, porque cuando llegaban a mi casa y me hablaban de Dios, los cristianos, y decían, estos cuates están locos, ¿yo qué voy a estar haciendo allá? Ridículos. Y luego cuando me llevaron la primera vez y los vi saltar y brincar, y decía, no, si están quebrados estos cuates, están más zafados que yo. Y hacían muchas cuestiones y decía, pero ¿por qué hacen eso? Pero porque era difícil, hermano, verme a mí. Porque si yo te dijera todo lo que hacía cuando estaba tomado, cuando estaba alcoholizado, me vomitaba en la combi, andaba bailando arriba de las mesas quitándome la ropa ¿y eso cómo le llamaba? Queriendo figurar, queriendo tener los aplausos de la gente. Y esta parte, hermanos, es importante y se las comento para que no piensen en eso. Todos los que vemos aquí esta iglesia tan hermosa, hermanos. Me gusta cómo lo dice la esposa de nuestro pastor. Dice, es el hospital de los enfermos. Aquí es el hospital de los enfermos. Y si estoy aquí el día de hoy, y si cada domingo estoy en mi congregación, y si cada domingo estoy buscando predicarle una palabra a un amigo, es para yo tener vida, porque el Espíritu Santo toma el control. Porque si por él no estuviera ahí, entonces estaría tomando y bebiendo y destruyendo mi familia. Entonces, hermanos, grábense esta parte. A todo el que ve aquí, no hay ni uno justo. No hay ni uno. ¿Hay una diferencia? Sí hay una diferencia, hermanos. Que tal vez a lo mejor el día de hoy todavía puedo pecar, puedo caer. Pero la diferencia que con el hombre viejo, con el anterior hombre, era que no me importaba el pecado y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. Si era infiel, seguía siendo infiel. Y lo seguía haciendo una y otra vez. Pero tal vez no estoy exento y tal vez puede que yo caiga. Pero si caigo yo, hermano, ahora duele. Ahora lastima. Ahora el Espíritu Santo redarguye el corazón y se escucha esa voz que siempre hemos escuchado. Estás mal. No lo hagas. Vas a dañar. Y duele, hermanos. Y esta parte es importante, hermanos, porque es parte de entender, hermano, a qué venimos a buscar este encuentro. A hacer un encuentro, hermanos, en el que tenemos que admitir que tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Hay muchos defectos en cada uno de nosotros. Y estos defectos, hermanos,
son los que se convierten en la clave fundamental para alejarse, para no querer entrar, para no querer cuando llega el Señor y dice, oye, yo estoy tocando tu puerta, dices, no, Señor, es que, ¿cómo voy a dejar a mi amante? ¿Cómo voy a dejar el alcohol? ¿Cómo voy a dejar las fiestas? Esto es lo que me da vida. Uno no quiere y no ve sus defectos, hermano, y lo sabe, pero no los quiere reconocer. Y esa es la parte, hermanos, en la que se convierte a veces en una discusión porque llega la soberbia, un exceso de orgullo, en el que de repente uno dice, ¿sabes qué? Yo no necesito a nada, no necesito nada ni a nadie. Yo lo puedo manejar solo, yo lo puedo hacer solo. Yo no necesito, no sé si les ha tocado escuchar, pero yo muchas veces he escuchado a personas como yo que dicen, si yo quiero dejar de beber, yo lo hago, yo lo puedo hacer. Es falta de voluntad. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito un centro de rehabilitación. Si yo, es más, me decía, no, un cuñado, es más, el día que yo me propuse, dejé un año sin tomar alcohol. Y ya después le dije, ¿y después, hermano? No, pues al día siguiente me fui otra vez, hermano. Y esta parte, hermanos, cuando tenemos esa soberbia, empezamos a creer que no necesitamos de nadie. Yo recuerdo cuando en mis últimas veces que bebí, que una vez le dije a mi mamá y estuve a punto de pegarle, fue la última. Que agarré y le dije, ya, cállate que me tienes a... No te metas en mi vida. Y viviendo en su casa, ya con un hijo yo. Viviendo en su casa sin pagar renta, e incluso robándole dinero. Cállate, no te metas en mi vida. Tú ya viviste la tuya, tú te equivocaste, tú hiciste, yo si estoy así alcohólico, es por tu culpa, es por el daño que hiciste. Empezar a justificar, empezar, hermanos, y toda esta parte, hermano, llega un momento en que uno mismo se empieza a sentir perfecto y sentir que uno tiene poder y derecho para cuestionar. La otra, hermano, es que se vuelve una persona inconstante, una persona inestable, una persona dudosa, una persona, la palabra de Dios lo pone como una persona de doble ánimo. Una persona, hermano, que hoy te puede decir, no, sí, yo hoy llego. Ahí espérame, ahí voy a estar. Y le marcan a uno y ya me estoy bañando, ya voy para allá, espérame, ya voy. Ya tomé la combi, ya voy para allá. Y de repente te vas a decir, no, ya no pude ir. Compromisos los rompe. No es alguien que se comprometa. Luego empieza también la otra, es ser influenciable. Es tan influenciable a mí, fíjense, hermanos, que me dejaron algo bien apuntado en mi cabeza. Me decía a mis hermanos de la iglesia, mira, hermano, si tú te encuentras con el que tomabas antes, es más fácil que él te lleve rápido a la cantina a que tú ese mismo día le digas, vamos a la iglesia. Me decía, aléjate por un tiempo prudente. Ya no pases por esa calle por donde están bebiendo. Ya no te encuentres ahí. Porque a veces uno hasta es bien bonito para eso, hermano. No, a veces decirle al pastor, perdón, no es que yo vine aquí porque les quise predicar. ¿No? Pero uno más bien se va y se mete a la boca del lobo para cumplir sus deseos. La otra es, uno se vuelve impulsivo, uno es hablador, uno se siente con poder y con influencia. También yo tenía eso, hermanos. Y no te metas conmigo, Poli, porque mira, mi familia vive en tal y trabaja en el MP y sabes que cualquier cosa me sacan. Así que, y se siente uno con todo el poder. Pero también viene la otra parte, hermanos, llega un momento en que no se siente uno merecedor. Uno se siente con tanta culpa. Uno llega con tanta culpa que uno dice, ¿sabes qué? Ya no. Y uno empieza a ver y uno ve a sus hijos. Yo veía a mi hijo a los 8 años, a los 5 años que lo dejé, que lo abandoné. Yo decía, ay, mi hijo. Y yo veía y me decía a su mamá, dices que él necesita a su papá.
Y sentía tanta culpa por todo lo que había hecho, por todo lo que había cometido. Y cuando nuestro corazón, hermano, se llena de todo esto, uno se siente incapaz, apartado, inservible e incluso imperdonable. Y quiero que también sepa, hermanos, que llega aquí, toma una silla. Cualquiera que estemos aquí, usted le puede preguntar. Llegamos por una necesidad. Llegamos por una necesidad que no había sido cubierta por nadie, que no había podido ser cubierta, que no había podido ser sanada. Y es cuando nos presentaron en este encuentro a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el que llenó ese vacío, el que llenó ese hueco. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:3, hermanos. Dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense, es algo tan hermoso, a lo mejor uno ya fue con psicólogos, todo, pero esta palabra del Señor que tiene poder, fue escrita años, hermano. Y ya venía esa recomendación, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque ahí es donde empieza el mal. Porque cuando el rencor entra por aquí, llega el pensamiento por aquí, hermano. Pues el pensamiento llega aquí llega el dardo, aquí llega la mente. Pero cuando uno ya lo baja al corazón, es cuando uno empieza a declarar cosas de maldición. ¿Saben qué, hijos? Ya no le hablen a su tío. No le hablen, no, ni lo quiero, lo odio. Mamá, ¿sabes qué? No, ni a ti no te voy a prestar a mis hijos nunca. Así, con estas palabras, hermano, te voy a decir, mamá, me da miedo que los atropellen, no los cuidas, eres una mujer que nada más va ahí en el celular, me caes mal, me caes resentido. Y cuando todo eso baja al corazón, hermanos, empieza a cubrir, empieza a poner una coraza, empieza a poner algo tan horrible que a veces, hermano, a veces, cuando uno de oído, dice de oído, hace escuchar y dices, yo creo en Dios, conozco a Dios, creo en Dios, pero la diferencia está, hermano, que no le creemos a Dios, y no le creemos porque no conocemos a veces la palabra, no conocemos las promesas que Él tiene para nosotros. Yo no las conocía, hermano, pero yo decía, yo creo en Dios. Y esta parte, hermanos, cuando uno empieza a sentirse ya solo, cuando uno empieza a ver que ya no hay una meta, decía mi esposa hace un momento, cuando llegamos a la iglesia, hermanos, fue algo tan maravilloso, fue una obra del Espíritu Santo, hermano, porque la primera vez que llegamos, nos paramos enfrente de la iglesia, mi esposa y yo estábamos en un árbol, no teníamos dinero, nuestros hijos estaban en la casa, y teníamos poco de haber llegado a Pachuca, y mi esposa me volteaba a ver, y yo lo volteaba a ver, y yo decía, ¿qué hacemos? No hay dinero. Me decía mi esposa, ¿qué vamos a comer? Y en ese momento, hermanos, se escucharon alabanzas, como el día de hoy se escucharon alabanzas enfrente, y le dije, ¿qué será ahí? Y dice, pues vamos a ver. Y cuando entramos, hermanos, fue el primer día que me senté, y vean cómo Dios tiene las cosas tan preparadas. No sabía que había llegado en un momento, en un día del amigo. No sabía que estaba preparado un día especial. Pero había una silla para mí y para mi esposa. Y es algo, hermano, tan hermoso que empezamos a escuchar la palabra. Y algo que me quedó muy grabado que mi pastor agarró y dijo, yo no soy digno de estar aquí. El Señor a mí me sacó de la basura. Y cuando dijo eso, hermano, yo me sentí, yo dije, identificado. Yo dije, yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí, Señor. Y fue cuando empecé a creerle al Señor, empecé a escuchar su palabra. Y hay tantas maneras, hermano, en que intenté de corregir, incluso de sanar. Y a veces era imposible, hermanos. Era tan imposible. Y con el tiempo, hermanos, fui conociendo la palabra del Señor. Y me di cuenta, hermanos, que de años atrás, que yo no era la única persona que me sentía solo. Yo no era la única persona que estaba rota.
Yo no era la única persona que se sentía insegura. Yo no era la única persona, hermano, que estaba tal vez pasando por un momento de alcoholismo. Yo no era la única persona que había abandonado una familia. Yo no era la única persona que se había equivocado. Porque empecé a ver historias, hermanos, y la Biblia, hermanos, nos cuenta historias profundas de personajes tan importantes, en los cuales también me empecé a reflejar, hermano. Empecé a identificar, porque no, yo no me sentía merecedor, hermano. Yo no me sentía, hermano, con esa cara, hermano, de venir incluso al altar y decirle al Señor, perdóname. Porque sentía que no tenía perdón. Y más cuando agarraban y decían, honra a tu padre y a tu madre. Cuando decían eso, hermano, a mí me pegaba mucho. Porque los últimos días de mi padre, hermano, te puedo decir que no fue un padre golpeador. Te puedo decir que no fue un padre, hermano, que tal vez me descuidara. Incluso nunca fue un padre en el que yo viviera violencia en mi familia. Nunca la vi. Yo nunca vi que mi padre le alzara la mano a mi madre. Pero en ciertas circunstancias, hermanos, un día enfrente de él, a mis 16 años, teniéndolo de frente, me empezó a decir, agarré y dije, ya cállate. ¡Cállate! Ya no te aguanto, no aguanto tu voz. Y lo peor de todo, hermano, que en ese momento agarré y le dije, mira, padre, solamente te digo una cosa, ya no aguanto. Ojalá te mueras. Ojalá te mueras para poder vivir. Ojalá te mueras, jefe, porque ya no te aguanto, no aguanto tu voz. Y yo no sabía, hermanos, eso fue en el mes de noviembre. El viejo se tuvo la disposición, tuvo el amor, hermanos, para ir a comprar un pastel el 10 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Abrió la puerta y me recibió con las mañanitas, me abrazó. Y fueron de las veces que vi que derramó una lágrima. Y no sabía que en diciembre, 14 de diciembre, iba a salir y cuando iba a regresar le iba a abrir la puerta, pero le iba a abrir la puerta para que entrara a su ataúd. Y son cosas, hermano, que a veces yo pedí, que yo necesitaba, que yo le decía a Dios, Señor, dame permiso, Señor, quiero encontrarme con mi Padre, quiero verlo, Señor. Porque faltaban las palabras, hermano, de un papá te amo. O tal vez aunque sea papá, perdóname. Perdona por haberte deseado la muerte. Fue tan difícil, hermano. Y yo no quisiera, hermano, cuando está así, tener un encuentro. Yo le decía al Señor, cuando pasaba la administración, solamente un día, Señor. Déjame escuchar su voz nuevamente. Solamente un día, Señor. Deja que acaricie mis cabellos. Solamente un día, deja que me dé ese abrazo que yo rechacé. Pero era demasiado tarde, hermano. Demasiado tarde fue la situación. Y cuando empecé a vivir esta situación, hermano, y llego y me dicen, ¿sabes qué? Tu padre está durmiendo, tu padre no está muerto porque la palabra del Señor lo dice que Él duerme. Pero el día de hoy tú no estás huérfano, me decía. Tú no estás huérfano, tú no tienes, tu papá tú no tienes papá, sí tienes papá, me decía. Hay un Padre tan poderoso, hay un Padre que siempre ha estado ahí, hay un Padre que te ha acompañado. Aquellos momentos donde tú caminabas en la oscuridad, aquellos momentos cuando tú ibas hacia el panteón, ese Padre estaba ahí. Ahí estaba Dios, me decía. Y empezaba yo a ver, hermano, las historias de estos personajes. Me hablaban de Job. Dicen que era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Pero pasó una situación, hermano. En el momento que le vino la prueba, cuando escuché su historia, cuando empezaron a contar que a él le quitaron ganancias, le arrebataron a sus hijos murieron, le cayó una enfermedad. Él pensó que por ser, hermanos, por estar en contacto con Dios, por ser un buen hombre,
quiso justificarse ante Dios, quiso justificarse ante Él. ¿Y en qué aspecto me refiero que quiso justificarse, hermano? En que este hombre tan perfecto, en este hombre tan buen, en ese momento le agarró a Dios y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Le exigía a Dios una explicación. Le estaba diciendo, lo estaba cuestionando, dime por qué. Y en ese momento, hermano, Job también tuvo su encuentro con Dios. Dios se reveló y Job le dijo, por tanto, yo no hablaba lo que no entendía. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí ese encuentro cambió todo porque él cuestionó y el Señor se manifestó y estuvo en un encuentro con Job. Y lo maravilloso de todo esto, hermano, es que a Job se le fue devuelto todo. Dios le regresó cada peso. Dios le regresó millones. Dicen que Dios le devolvió al 100 por 1 en ese encuentro. El Señor sí le tomó y le dijo, ¿y quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando creé los cielos? ¿Dónde estabas tú? Pero el Señor, su misericordia, su gracia es tan hermosa que le devolvió todo. Y escuchaba también, hermano, de Pedro. Ay, me reflejé tanto, hermano. Me reflejé tanto ahí con Pedro. Y principalmente me reflejé, hermano, porque era una persona, dicen que una persona rebelde, una persona impulsiva, una persona iracunda. Y cuando me hablaban de Pedro y escuchaba su historia, y me venía a mi mente, hermanos, era tan doloroso recordar, hermanos, cuando decía que se enfurecía, que todo lo quería resolver a golpes. Me venía a la mente mi hijo. Mi hijo a sus 6, 7 años, viendo cómo golpeaba a su madre. Y recuerdo verlo cómo estaba ahí abajo, casi privándose, llorando y yo por acá golpeando, patadas, golpes. Incluso con la inercia, con la impulsividad, hermano, agarrar a mi hijo y decirle, ya cállate, agarré, lo aventé a la cama. Fueron cosas tan tremendas, hermano. Y me decían de Pedro, es que sabes que era una persona que era cambiante, era de doble ánimo, influenciable, débil interiormente, impulsivo. Tenía las mismas características. Y ahí me reflejaba también. Pero también sucedió algo, hermano. También tuvo su encuentro con el Señor. El Señor lo encontró, cambió su nombre de Simón a Pedro. Jesús lo transformó, lo discipuló. Y ese hombre, Pedro, hermano, con poder que tenía, que el Señor le había dado, fue uno de los primeros que dio el mensaje a la iglesia cristiana. Y hoy por eso, hermano, cuando yo llego y tengo esta bendición, me recuerdo tanto a Pedro y digo, oh Señor, ¿quién iba a pensar, Padre, que me ibas a dar esto, Señor, que me ibas a permitir compartir tu palabra, después de ver a mi hijo, Señor, después de destruir mi familia, restauraste todo, Señor, y ahora soy digno, Señor, estar aquí por tu voluntad, no por la mía, por tu gracia, Señor. Me contaban de Zaqueo, un hombre que tenía dinero. Dicen que era jefe de bancos, desde aquellos más o menos que trabajan así como en Hacienda, que recuperan los impuestos, hermano. Y también, hermano, llegaba el momento en que yo decía, ¿por qué, Señor? Yo decía, yo a veces, hermanos, hasta sentía que alguien había ido a contar mi vida a la iglesia. Que hablaban y yo decía,
¿Por qué, Señor? Porque a veces, hermano, cuando uno tiene dinero, uno se cree con poder. Uno se cree que tiene todo. Uno se cree que puede mandar. Uno se cree que tiene toda la influencia del mundo. Uno cree que nunca se va a acabar. Uno cree que siempre va a estar a una altura. Uno cree que siempre va a estar mirando desde arriba hacia abajo. Y este hombre de Zaqueo, hermanos, era un hombre corrupto. A mí me costó tantas veces, hermanos, entender, aceptar, que es difícil aceptar. ¿Cuántas veces robé? Y no por necesidad, hermano, porque mi madre me lo decía. Tienes tu casa, tienes a tus hermanos. Nunca te he enseñado eso. Te enseñé a trabajar. Siempre hermanos, una madre avergonzada, una madre que se avergonzaba de mí. La veía tan al día de hoy, hermanos, fotos que las enseño es porque una persona déspota, una persona cambiada, una persona que humillaba, una persona que se sentía un rey. Pero Zaqueo, hermanos, también tuvo su encuentro con Dios. Y tanto fue su encuentro, Señor, hermanos, que toda esa riqueza, que todo eso que tenía Zaqueo, lo agarró y lo empezó a compartir con la gente que no tenía. Empezó a compartir sus riquezas y ayudar a otros. Y hoy, hermano, para mí es una bendición caminar. Un día íbamos mi esposa y yo y nos encontramos a un muchacho todo alcoholizado. Y yo sé que no lo podía ayudar en ese momento, pero cuando se acercó me abrazó y no me importó, me dejó todo manchado aquí de baba. Y al momento que lo abracé, hermano, de repente me dijo, es que mi papá se murió. Y yo dije, oh Señor. Le dije, el mío también, hermano, el mío también. Pero hay un Padre que todavía tienes, hay un Padre que está todavía contigo, hay un Padre que quiere que regreses a su casa, hay un Padre que quiere que tomes esa silla que está vacía. Levántate, hermano, le decía, se llamaba Santiago, bueno, se llama Santiago. Entonces, levántate, Santiago. Y fue tan sorprendente, hermano, y de lo que yo me quejaba y de lo que yo sufría, hermanos, cuando me invitó a su casa. Llegué y su mamá no veía, era ciega, vivía nada más con él. Y él me decía en sus gritos de angustia, me decía, ya no aguanto. Mi madre para mí es una maldición, hermano. Tengo que llevarla a todos lados. No puedo salir. Yo quiero formar una familia. Quiero tener hijos. Pero no puedo dejar a mi madre, hermano. Y yo decía, es que ella no quiere. No sé cómo darle a entender. Y fue tan sorprendente. Dije, oh Señor, grande y poderoso eres, Padre. Y por la gloria de Dios, hermanos, empezamos a llevar a ese muchacho, empezamos a llevar a Santiago, y él ahorita se encuentra en una recuperación, y él está creciendo, y él va a empezar a crecer, y lo declaramos por fe, hermanos, que también a ese Padre tan maravilloso lo va a abrazar, y lo está abrazando, y van a tener ese encuentro maravilloso, y lo va a hacer crecer. Viene María de Magdala, hermano, Magdalena, otra mujer. Dice que era una mujerzuela de la que salían 7 demonios. Dice, estuvo a punto de ser apedreada por ser descubierta en sus pecados. Y también tuvo ese encuentro, hermano. Ella también tuvo un encuentro tan hermoso, tan bonito. Y digo tan hermoso y tan bonito, hermanos, porque en ese momento yo creo que para ella fue angustiante. Porque le iban a apedrear. Decían ahí en esos tiempos que cuando la encontraban, un pecado, hermano,
fornicación, adulterio. La sacaban y de acuerdo a la ley la ponían y la empezaban a pelear hasta matarla. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, le salvó la vida. Él llegó, la vio. Y a mí lo que más me encanta, hermanos, que fue cuando vino esa palabra, y yo creo que muchos la hemos escuchado: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y esto, hermanos, los fariseos, los estudiosos en aquel tiempo le decían: a ver, ¿tú qué vas a hacer? Si respetas la ley, esta mujer tiene que ser apedreada. Pero él, con sabiduría, siendo el Dios Todopoderoso, agarró y dijo: que arroje la primera piedra, que esté libre de pecado. Y lo más hermoso, hermano, aquí en esta parte que me gusta, es cuando está con ella, la levanta, le dice: vete, no peques más. Pero le dice: ¿dónde están tus acusadores? A veces uno llega, hermanos, con tantas aflicciones, con tantas situaciones, hermano, y es algo tan importante, y de repente, como en mi caso, hermano, volteas a ver y dices: ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están aquellos que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que te criticaban? ¿Dónde están aquellos que te miraron en lo más profundo de las tinieblas y te empezaron a burlar de ti, te ignoraban? ¿Dónde están? Incluso familia. Y yo me venía a mi mente, cuando decían esto, me venía a mi mente mi tía. Sabes que eres una perdición. Y no me sentía, hermano, no me sentía merecedor de estas grandes cosas. Pero esa parte me gusta, hermano, porque yo siento que también el Señor me dijo esa palabra: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te critican? ¿Dónde están aquellos que te miraban desde arriba hacia abajo cuando perdiste todo? ¿Dónde están? Y saber que uno fue levantado de una manera tan maravillosa. Y uno de los últimos que quiero platicarles, hermano, porque hay muchos, es Moisés, hermano. Dice que un hombre aguerrido, gozaba de enorme éxito, miembro de la familia real, tenía títulos, poder, influencia, tenía riquezas. Todo indicaba que era un hombre feliz y realizado, un hombre que no se le daba el habla, hermanos. Era un hombre inseguro, un hombre, hermanos, como que apartado, un hombre que le daba ese temor de hablar. Pero él también, hermano, él también tuvo su encuentro con Dios. Y cuando tuvo este encuentro, hermanos, dice que conoció el verdadero Dios e encontró la verdadera felicidad. Aquel hombre que mató a golpes a un egipcio llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Fue herramienta útil para Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso es esto, hermanos. Porque a veces uno llega con inseguridad, uno llega con situaciones complicadas, uno llega, hermanos, a mí cuando me decía el pastor al inicio, cuando empezaba a discipularme, me decía: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a pedir la ofrenda, quiero que lo hagas. Y yo le decía: Señor, le decía: pastor, yo fui de los niños pequeñitos que nunca le pegué una piñata. Yo nunca quise pasar a pegarle, a mí me daba pena, me daba vergüenza, me daba inseguridad, sentía que se burlaban, hermano. Digo, soy un hombre tan acomplejado, soy un hombre al que le pusieron muchas etiquetas desde niño. Me decían negro porque mis hermanos eran güeros. Me decían chimuelo porque nací con un problema, que no tenía mis dientes. Me decían que era pobre. Me decían que no tenía la capacidad. Me decían que no servía para nada. Cuando había discusiones en mi familia, cuando había pláticas, siempre me decían: tú cállate, tú no sabes, tú no hables, tú no sabes de lo que estamos hablando. Siempre fue a arrinconarme, siempre fue a alejarme. Le agradezco tanto a mi pastor, porque mi pastor dijo: es que no te estoy diciendo que pases a pedir la ofrenda porque yo lo digo, es porque yo sé que Dios ve algo en ti, y yo sé que Dios te va a levantar, y yo sé que Dios te va a utilizar, pero necesitas encontrarte con Él. Y esta parte, hermanos,
es tan bonita. Y yo quiero, hermano, que tú tengas este encuentro. Y quiero que sepas, hermano, ya voy a terminar. Ya va a finalizar, hermano, este tema. Dice la palabra del Señor en Juan 15, 16. La leyó hace ratito mi hermano. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha de dar a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto, hermano, a veces es uno tras otro, experimentando cambios en sus vidas por un encuentro con la presencia del Espíritu Santo. Y hay más como ellos que al tener el encuentro con Dios, su vida cambió. Y ya para finalizar, hermanos, yo quiero compartirte esta historia, este pasaje de la Biblia del paralítico, hermanos. Había un paralítico, hermanos, en un estanque de Bethesda. Dice que un ángel, hermanos, en ese estanque. Dicen que en ese estanque estaba lleno de agua y cada cierto tiempo bajaba un ángel y bajaba al estanque. Y cuando bajaba ese ángel, hermano, dice que las aguas se sacudían. Dice que las aguas se agitaban. Y cuando las aguas se agitaban, hermanos, alrededor de ese estanque había mucha gente necesitada. Había gente con necesidad. Y entonces decían que el primero que llegara y se metiera al estanque era sanado. Dice que era sanado, que el que llegara era sanado. Y entre todas esas personas que estaban afuera, hermano, había un paralítico. Había un paralítico ahí. Y ese paralítico, hermano, llevaba 38 años ahí. 38 años, hermano. Yo al Señor lo conocí, hermanos, empecé a llegar a sus pies hace 4 años. 35 años yo tenía, hermano. 35 años de no poder andar. 35 años de no conocer la paz. 35 años de no poder abrazar a mi hijo. De no poderle decir a mi esposa, oye mujer, te amo. Gracias por todo lo que has hecho. Ese paralítico estaba ahí como yo, hermano. Y un día tuvo un encuentro también. Tuvo su encuentro con Dios. Llegó Jesús a su lado. Llegó el momento después de 38 años. Y fue tan sencillo. Fue tan hermoso. Se acercó y le hizo una pregunta. Lo vio. Y le dijo, ¿quieres ser sanado? Y si yo me sentí en esa silla, hermano. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Le preguntaba Jesús. Y él con tanta aflicción, con tanta tristeza, le decía, Señor, llevo tiempo aquí. Y cada vez que quiero llegar al estanque, alguien me gana, Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser sanado. Pero en mi clamor le decía, Señor, quiero recuperar a mi familia. Señor, quiero ver a mi hijo. Señor, permítame abrazarlo. Señor, permíteme recuperar mi matrimonio. Señor, dame trabajo. Señor, devuélveme todo lo que perdí por las consecuencias de mis malos actos. Y entre todo, hermano, decía, sáname de corazón, Señor. Porque hay algo, Señor, dentro de este corazón
que no me permite sentir. Déjame amar a mi madre, déjame, Señor, honrarla. Ya se fue mi padre, pero déjame vivir con mi madre unos ciertos años, lo que sea tu voluntad, pero no dejes que se vaya como mi padre. Permíteme decirle día a día: mamá, te amo, mamá, eres la mejor, mamá, gracias por tu esfuerzo, gracias por darme estudios, gracias por darme mi comida, gracias, señora. Algo tan tremendo, hermano. Y yo sé, hermano, que el día de hoy también tú puedes tener un encuentro. Yo sé que también tú lo puedes tener. Y sé que lo más profundo de tu ser, yo sé que lo más profundo está el anhelo, hermano. Hay algo que tal vez has perdido. Yo sé que hay algo que también tú has perdido. Yo sé que también hay algo, hermano, que tú necesitas, que has venido tiempo a tiempo buscándolo, de aquí para allá. Pero dice la palabra, me decían a mí las personas: ya no busques más, ya no busques más. Aquí estoy, decía Jesús, aquí estoy. Cuando vi eso, hermano, sabía que era mi oportunidad de llegar al estanque. Sabía que estaba ahí sentado. Yo sabía que podía llegar al estanque para tener ese encuentro con Él. Sabía que podía estar ahí. Sabía que podía llegar y sentir su presencia. Y después de tanto tiempo de abandonarlo, después de tanto tiempo de no estar cerca de Dios, sabía que Él me iba a encontrar, porque sé que Él me eligió. Me dicen a mí: tú no lo buscaste, tú no lo buscaste, tú no lo buscaste, tú no lo buscaste, tú no lo buscaste. El Señor siempre estuvo ahí y dejó a las 99 por ir por ti. Él sabía que hacías falta tú. Gloria a ti, Señor. Él sabía que hacía falta yo. Y aún así, hermano, el día de hoy quiero decirte: haces falta tú. El Señor te está buscando. El Señor está ahí contigo. Él es el que te ha hallado, hermano. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, hermano. Ponte de pie. Aquí está el estanque, hermano. Aquí está el estanque. Yo te voy a invitar a que pases, hermano, a este encuentro con Dios, a este encuentro con ese Padre que te ha esperado, que solamente ha esperado, hermano, a que tú le abras tu corazón para que Él entre. Así como entró en mí, así como entró en varios, así como entró en cada persona en esta iglesia, Él está diciendo: te estoy tocando,